Buenas tardes. Vamos a dar cumplimiento al punto 4 de la guía número 2, en donde trataremos algunos temas importantes para nuestro proceso de aprendizaje. Los integrantes, o mejor las integrantes del equipo de trabajo somos Andrea Catalina Dusdebe Salgar, quien les habla, soy Jimena Patarroyo y Gilma Alejandra Vargas. Comenzaremos entonces con la historia de las finanzas. Antes del siglo XIX, los administradores financieros solo tenían como propósito o como principales funciones la consecución de recursos. Además, eran los encargados de contabilizar las operaciones contables y controlar los activos de dinero. Durante y después del siglo XIX, la concepción de las finanzas cambia. Crivellini divide estas etapas en 5 fases. La primera etapa o fase va desde 1900 hasta 1929, en donde se relaciona o se genera una segunda revolución industrial que se da entre 1850 y 1870, en donde aparece la mecanización de la producción a escala, la informática, la robótica y la digitalización. Y empieza una etapa de guerra en 1914 con la Primera Guerra Mundial. Otra de las características de este periodo fue que hubo grandes cambios industriales y sociales en el estilo de vida y de la sociedad mundial, dadas las apariciones de nuevas máquinas como el telégrafo, el cinematógrafo, diferentes medios de transporte o la evolución de nuevos medios de transporte, de investigación en el cambio científico de la química y algunos otros avances tecnológicos de esta época. Esto ayudó a que la industrialización se llevara mucho más rápido y digamos que fue una evolución hacia lo que es hoy en día. La siguiente etapa va de 1929 a 1945. Se caracteriza por un comienzo crítico en la parte económica con la caída de las bolsas de Nueva York en 1929 y es agravada o se agrava esta situación por la desmesurada proporción de los créditos que otorgan los bancos ingleses y los bancos estadounidenses. Adicional a esto, se elevaron las tasas de interés como efecto y las finanzas de todas las empresas se focalizó en un punto en donde comenzaron a ser importantes para todas las empresas. Adicional a esto, a finales de los años 30, más exactamente en 1939, empieza la Segunda Guerra Mundial que tiene como finalización en 1945. La tercera etapa va desde 1945 hasta 1975. Dada la finalización de la Segunda Guerra Mundial, empieza una época de Guerra Fría, en donde la economía mundial empieza a experimentar un crecimiento significativo y donde el desarrollo informático y de la electrónica favorece la evolución de las comunicaciones. En la década de los 60 hay una movilización teórica donde se empieza a tomar importancia hacia la clasificación de los activos y los pasivos, determinando que su buen uso o su buena postura dentro del sistema financiero de la empresa hace que estas empiecen a maximizar su valor.
Gracias a estas posturas teóricas, las empresas empiezan a considerar que aparte de estas clasificaciones, son importantes la planeación, el control y el desarrollo de medidas por medio de presupuestos y otro tipo de herramientas. Adicional a lo anterior, entre los años 50 y la crisis energética o del petróleo que hubo en el año 73, se volvió una época bastante especulativa en la parte de la economía empresarial, en donde que permiten establecer bases financieras en donde los gerentes centraban sus actividades en el crecimiento de la rentabilidad, la internacionalización empresarial. Asimismo, a finales de los años 50 se crea un modelo que es denominado estructura financiera y que es considerada la etapa de oro de las finanzas en el mundo. Seguimos con la cuarta etapa que va desde 1975 a 1990. Tras la crisis del petróleo en el año 1973, se crea una situación económica en donde los costos de producción se elevan de manera rápida y dramática. Finalmente, en la última etapa que está comprendida entre 1990 hasta la actualidad, las finanzas se avanzan en el análisis y la planeación de las actividades financieras, como lo son la recolección, transformación e interpretación de los resultados, manteniendo como objetivo la maximización de las empresas. Esto permite que las empresas puedan determinar cuál es su valor y cómo poner controles a los peligros de la economía. Continuamos con el siguiente tema, que es el costo de capital. El costo de capital es definido como los rendimientos esperados por las empresas o los empresarios de acuerdo al monto de dinero que se han invertido en el negocio o en los negocios. Debe tenerse en cuenta como base las fuentes definidas o las fuentes de financiación para hacer un correcto cálculo del mismo. Estas fuentes de financiación pueden ser préstamos bancarios o acciones que los empresarios pagan para tener derechos y a un retorno. El costo está representado por la tasa de interés que se le paga al banco y que es fijada al momento de hacer un préstamo, o el interés que se van a pagar por las acciones a los empresarios. Hay que tener varias cosas en cuenta a la hora de determinar esta tasa de interés. El nivel de riesgo, es decir, el riesgo que la empresa va a correr para poder devolver esos recursos, bien sea a los accionistas o a los bancos. Las imposiciones tributarias, como todos sabemos, hay una parte que son deducibles de impuestos o impuestos que hay que pagar. Y finalmente, la oferta y demanda de los recursos financieros, o sea, la cantidad de dinero que hay en el mercado para los préstamos bancarios. Finalmente, es importante conocer la fórmula del WACC, que es el Weighted Advantage Cost of Capital, o su traducción en español, costo de capital promedio ponderado, el cual es determinado por la tasa o costo de oportunidad de los accionistas o del banco en el caso de los préstamos para poder utilizar el CAM, que es un modelo de fijación de precio de los activos. También es importante tener en cuenta en otro tipo de recursos, también depende del aporte de los accionistas, que sería la parte del CAA. El D implica que es la deuda que se tiene con los bancos.
KD significa el costo de la deuda financiera y T significa la tasa del impuesto a las ganancias. De este modo podemos entonces calcular el costo del capital. Finalizando mi intervención, miraremos la estructura del capital. La estructura del capital se divide en tres fases. La primera son los pasivos, que son aquellas deudas que se tienen con terceros o como lo explicábamos anteriormente con los bancos. Seguimos con el patrimonio, que son aquellos dineros que se le deben directamente a los dueños de la empresa para adquirir y generar activos, que es con lo que la empresa dispone para su funcionamiento. Muchas gracias. Continuamos con mi compañera Alejandra, quien nos va a explicar otros aspectos importantes de las finanzas. Muchas gracias. Continuando con el tema, vamos a hablar del capital de trabajo. Como lo expresa la definición del texto de la Universidad de las Américas de Puebla, Finanzas Corporativas en el capítulo 2, el capital de trabajo es la diferencia que se presenta entre los activos corrientes y los pasivos corrientes de la compañía. En otras palabras, son los recursos que requiere la empresa para poder desarrollar sus actividades a corto plazo. Es importante mencionar que los activos corrientes de las empresas son aquellos que se convertirán en efectivo en un plazo menor a un año, y los pasivos corrientes son las cuentas por pagar u obligaciones que se tienen que se esperan pagar en el mismo periodo de tiempo. Un concepto importante que las organizaciones deben tener en cuenta es la administración del capital de trabajo, que es el manejo adecuado del flujo de efectivo, el cual permitirá disminuir la cantidad de activos y así será más rentable la compañía. Vamos a hablar de las prácticas de los componentes del capital de trabajo. Está administración del efectivo, que es la administración eficiente de las entradas y salidas del dinero. Tenemos administración de cuentas por cobrar. El objetivo de este es minimizar el tiempo en el que ingresa el dinero del trabajo realizado, es decir, optimizar el proceso desde que se realiza la factura hasta que nos ingresa efectivamente el pago. Tiene 4 elementos: las normas del crédito, los términos del crédito y la política de cobranzas, junto con el control de las cuentas por cobrar. También está la administración del inventario, que implica organizar el inventario de manera que se lleve un estricto control de la cantidad que debe mantenerse, es decir, producción versus los pedidos y cuánto debemos tener en caso de que llegue un pedido extra para poderlo cumplir. En el modelo de la cantidad económica de la orden, tenemos una fórmula que presentamos en la diapositiva anterior y esta es utilizada para determinar la cantidad óptima de inventarios reduciendo los costos. También tenemos la administración de cuentas por pagar. Tiene la misma función de la administración de cuentas por cobrar, pero con los pagos que vamos a realizar. Esto con el objetivo de llevar un control programado del flujo de efectivo. Los 4 elementos que posee son los gastos acumulados, es decir, qué venimos pagando y cuándo lo terminamos de pagar, las cuentas por pagar, es decir, los pagos o los que debemos hacer que ingresaron en ese mes, los préstamos bancarios y el papel comercial. También tenemos el ciclo operativo y de caja. Estos componentes a su vez están divididos en el periodo de conversión de los inventarios y el de las cuentas por cobrar, es decir, cuándo se van a convertir efectivamente en dinero, y el diferimiento de las cuentas por pagar, que es el tiempo que se utilizará para el pago de las deudas que se tienen. Presupuesto de capital y análisis de flujo de efectivo. Es en resumen la planeación para la compra de activos que se espera se conviertan en efectivo en un periodo mayor a un año. En este análisis encontramos la clasificación de proyectos, que indican el tipo y los manejos que se le debe dar o cómo se deben ejecutar en las compañías. Está el proyecto independiente, el cual no depende de otros proyectos, es decir, es único y se puede ejecutar paralelamente con otros. Está el proyecto mutuamente exclusivo, que son los que ocasionan que se va a rechazar otro proyecto. Y están los proyectos dependientes, que son los que para que se puedan ejecutar necesitan de otro proyecto paralelo o simultáneo. También tenemos clasificaciones de proyectos generados por oportunidades de crecimiento, los cuales se ejecutan esperando que aumenten las ventas. Contamos también con los proyectos generados por oportunidades de reducción de costos y los proyectos generados para cumplir normas legales y estándares de salud y seguridad. Estas son propuestas de inversión que ayuden a cumplir con la normatividad que tiene cada país con relación a la seguridad en el trabajo
es decir, mejor calidad tanto en la infraestructura como en el trabajo de los empleados. Principios para estimar los flujos de efectivo. Para hacer un adecuado presupuesto de capital hay 5 principios a tener en cuenta. Deben ser incrementales, es decir, deben tener en cuenta todo el panorama y cómo afectará la ejecución de la compañía, desde el inicio hasta el último día. También deben ser medidos después de impuestos. También se debe tener en cuenta todos los efectos indirectos de un proyecto para poderlos incluir dentro del cálculo de flujo efectivo. Otro punto importante es que los costos irrecuperables no se deben considerar para evaluar los proyectos, puesto que esto es una salida de dinero ya realizada que no afectará si se realiza o no en el proyecto. Y el valor de los recursos usados deben medirse en términos de costo de oportunidad, que se refiere a si esos activos que la compañía posee se usan o no en el proyecto. Ahora vamos con el concepto de inversión neta. Es la salida efectiva inicial que se realiza para realizar un proyecto, es decir, todo lo que efectivamente se debe pagar o ejecutar para dar inicio al trabajo. Dentro de esto encontramos los flujos de la operación neta, que se refiere al proceso que se realiza para calcular el resultado de los flujos de efectivo de entrada menos los de salida, ya que cuando se realizan proyectos de inversión de capital se espera que estos generen flujos netos de impuestos después de la inversión neta que se hace. Dentro de esta parte también encontramos la recuperación de capital de trabajo neto. En el último año del proyecto se debe presupuestar qué será liquidado y qué se recuperará como efectivo. La disminución de capital de trabajo aumenta el flujo de efectivo neto de un proyecto. Hola a todos, hablaré de evaluación de proyectos. Cuando las organizaciones desean realizar inversiones, se deben cuestionar qué resultado es el que quieren. Al igual deben realizar estudios los cuales aporten la suficiente información para saber si continúan con el proceso. En esta oportunidad hablaré de la evaluación de proyectos en tema financiero. Hay 3 métodos que son los más usuales para realizar esta evaluación. El primero es el valor presente neto. Se realiza el cálculo de los valores presentes tanto de los flujos de entrada como los de salida, siempre con una tasa de descuento. Después de esto se realiza la comparación de estos flujos y el resultado o la diferencia que nos arroja es a lo que llamamos valor presente neto. Si este valor es mayor o igual a 0, el proyecto es viable. La fórmula que utilizamos para hallarla es valor presente es igual a valor futuro, que es el valor que se desea, dividido en 1 más TIO, que es la tasa interna de oportunidad que se establezca, y con el número de periodos. El segundo método es la tasa interna de rendimiento conocida por sus siglas como TIR. Su finalidad es definir a un tiempo determinado, anual, los flujos netos del proyecto. En este se realiza la comparación del valor presente a diferentes tasas de descuento con los valores presentes de los proyectos o inversiones ya realizadas. El propósito es que el valor presente tanto de los ingresos como de los egresos se iguale. Cuando se obtiene, a esto se les llama tasa de rendimiento de este proyecto. Y cuando la tasa supera el costo de oportunidad, se dice que es aceptable este proyecto. La fórmula para este es A es el valor de la inversión inicial más Q1, que es el valor neto de los distintos flujos de caja, sobre 1 más R, que es la tasa de retorno de la inversión. El tercer método es el periodo de recuperación, o conocido como periodo de payback. Su intención es igual al de la tasa interna de rendimiento, que es determinar los flujos del proyecto anualmente, y a estos valores verlos en el presente con una tasa de descuento. Para obtenerlo se toma el último periodo con flujo acumulado negativo
más el valor absoluto del último flujo acumulado negativo sobre el valor del flujo de caja en el segundo periodo. Continúo con riesgo de un proyecto. Cuando las empresas están pensando en realizar un proyecto o una inversión, es fundamental que realicen estudios de los riesgos a los cuales se pueden enfrentar. Las empresas utilizan una herramienta llamada análisis de simulación y realizan el cálculo de flujo neto de posible proyecto para saber el valor presente neto de este y que este sea igual a 0. La fórmula para este es Z es igual a 0 menos el valor neto esperado o la media sobre la desviación estándar y esto nos da la probabilidad de este. Termino esta presentación con el tema punto de equilibrio. En las organizaciones, cuando se habla de punto de equilibrio, se refieren a que tanto los ingresos, los costos y los gastos son iguales y que las ventas no tienen utilidad, pero que tampoco las organizaciones tienen pérdidas. El punto de equilibrio puede ser en pesos o en unidades. A continuación veremos las fórmulas para estos. La fórmula para el punto de equilibrio en pesos hay dos fórmulas. Una es gastos fijos sobre 1 menos gastos variables sobre ventas. O los gastos fijos sobre el porcentaje de la contribución marginal. Y la fórmula para el punto de equilibrio en unidades es gastos fijos sobre precio de venta unitario menos gasto variable unitario. Muchas gracias.